Cuatro, cinco. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted tenga la bondad de vernos. Hoy es su plática entre amigos y tenemos con nosotros hoy a un gran amigo, al apóstol Carlos Méndez. Él reside en Tabasco, México. Es un apóstol con una misión que es expandir el reino de Dios sobre la tierra, y él está en una gira apostólica y le agradecemos que se haya tomado el tiempo para este día estar con nosotros en este programa Plática entre Amigos. ¿Cómo estás, mi querido apóstol Carlos? Bendiciones, Oscarito, qué bendición poder estar en tu programa. Estamos bien, eh, algo agotados por la actividad de anoche, pero muy contentos de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, mi querido Carlitos. Como pueden ver, él es muy simpático, casi no se ve porque él está en control remoto, entonces está de descanso, no está en un lugar diferente a sus oficinas, pero es él el que está hablando. Pero es Carlitos Méndez, muy bien. Ok, mi amado. Eh, Como ustedes saben, mis queridos amigos, en estos días hemos tratado algunos temas de suma importancia. Hemos venido hablando sobre las relaciones familiares, la paternidad. En esta semana estuvimos hablando acerca de sobre las adversidades, sus consecuencias y sus soluciones. Y hoy vamos a seguir tratando, vamos a retomar ese tema inagotable de las relaciones familiares y la paternidad. Y hemos querido invitar al apóstol Carlos porque me parece que él tiene una experiencia y una perspectiva que pudiera contribuir mucho más a enriquecer este tema familiar. Y vamos a tomar tres preguntas, y en esas tres preguntas vamos a ver tres puntos de las relaciones familiares. Por cierto, antes de seguir, gracias por sus comentarios, porque estas preguntas han surgido de los comentarios que ustedes nos han dado. Y gracias porque ustedes comentan, están con nosotros, comparten, y gracias porque nos ven no se me puede olvidar esto, en Canadá, en Guatemala, Argentina. Hemos tenido reporte de Italia. Gracias porque en Guatemala, México, por supuesto, nos ven en muchos lugares. Así que, por favor, cada vez que nos escriban, díganos desde dónde ustedes nos ven y así poder mencionar su país. Nos encanta, nos agrada que usted esté con nosotros. Así que sin más preámbulo, yo quisiera preguntar esta mañana a mi querido apóstol Carlos en cuanto a relaciones familiares y paternidad. Resulta, como dice una amiga mía, resulta, resalta y sucede que la Biblia nos presenta muchos casos familiares, pero hay un caso que me llamó la atención en estos días, y es el caso de Nabal, el esposo de Abigail. Y dice que Nabal era un hombre rico, pero era un hombre tosco y terco, dice algunas versiones. Y resulta que cuando David le va a pedir ayuda porque David había cuidado de sus ovejas, él tiene una actitud hostil hacia David. Y o sea, se porta con David de una forma, podríamos decir en esta época, abusiva. Y su esposa, pues, que sabe los códigos del reino, que sabe quién era David, eh, sale al encuentro de David para apaciguar la ira de David. Entonces, en ese contexto, mi querido apóstol Carlos, quiero hacerte una pregunta en dos. Y la pregunta es,
¿Se debe honrar a los padres abusivos? ¿Y hasta dónde nosotros tenemos que poner el límite a esa actitud hostil y abusiva de los padres? Bueno, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, donde la familia está siendo muy atacada, eh, sabemos perfectamente bien, no solamente en mi país, sino en diferentes lugares, en diferentes países, la familia está siendo atacada y se quiere sacar del mapa. Sabemos muy bien que la base fundamental de la sociedad es la familia. Y hoy necesitamos entender que necesitamos restaurar el tejido social para poder tener una base sólida en la familia. Entonces, de ahí yo quiero iniciar dándote una respuesta según mi perspectiva, de que la Biblia dice, honra a tus padres para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. Pero yo creo que debe haber, esa es una línea muy delgada, es una línea muy delgada referente a la pregunta que me haces. ¿Hasta dónde yo puedo honrar a un padre abusivo? ¿Hasta dónde yo puedo honrar a un padre que maltrata, que insulta a sus hijos? Yo creo que la Biblia es muy clara y yo creo que debemos de partir de allí. ¿Qué es la palabra honra? La palabra honra es estimar, valorar, ¿verdad? Apreciar a alguien. Pero si esa persona está atacándome, ¿verdad? Eh, físicamente, emocionalmente, entonces yo tengo que tener discernimiento y por sentido común también, entender que yo no debo de dejarme, no debo de dejarme atacar físicamente, no debo dejarme atacar emocionalmente, porque eso me va a lastimar, me va a herir. Entonces, yo creo que a un padre se le honra, se le aprecia, se le estima. Pero cuando yo creo que no debe dejar, no debemos dejar de amar, de apreciar, de valorar a un padre, pero sí poner, poner una raya. Yo digo pintar una raya, ¿verdad? Porque no voy a permitir que mi padre abuse de mí, que mi padre lastime mi corazón. Entonces, muchas veces confundimos la honra con soportar humillaciones, con soportar golpes, y es ahí donde vienen los problemas graves en los hijos, porque las raíces se abren, las raíces de amargura se abren. Entonces, tú y yo sabemos, y mucha gente que nos está viendo y escuchando, saben que una herida es una emoción lastimada. Entonces, necesitamos poner una base, yo creo, Oscarito, donde hasta dónde yo puedo honrar a mi padre, estimarlo, valorarlo, ok. Pero si ya hay golpes, si ya hay insultos, si ya hay maltratos, yo creo que debo de pintar una raya. Ahora, ¿qué es honrar? Honrar también es estar preocupado por mis padres, porque muchas veces decimos, yo honro a mi papá, a mi mamá, pero nada más de labios, esa es otra cosa. Honrar es amarlos, ayudarles, apoyarles en todo. Digo, yo acabo de perder a mi padre, el domingo lo sepulté, acabo de perderlo y, y él en su momento maltrató a mi mamá, pero yo no dejé de honrarlo. ¿De qué manera? Haciéndome cargo de la casa, haciéndome cargo de los dos, porque yo soy el único hijo de mi mamá. Entonces yo me hice cargo de ellos. Mi papá ya partió, fue posiblemente en su tiempo una persona agresiva con mi mamá, pero eso no me prohibió a mí honrarlo. ¿Honrarlo de qué manera? Financieramente, porque era mi padre. Pero yo no me crié con él y cuando yo veía esas injusticias a mí me dolía.
Entonces, yo creo que debemos de poner un punto ahí donde la honra debe ser un hilo muy delgado. ¿Hasta dónde yo puedo hacerlo? No voy a permitir que me maltraten, no voy a permitir que me golpeen, porque a veces se malinterpreta el día que dejas a tus padres porque te golpearon, porque el papá era un grosero, era un esto, lo otro. Al momento de tú salirte de la casa, muchos piensan que es un error. No, no es un error. Al contrario, Mm. al contrario, vas a evitar situaciones difíciles, ¿no? Ok. Gracias a Apóstol Carlos. Lamento mucho lo de tu papá. Sí, te No, lo no había te preocupes. expresado, nuestro pésame. Y gracias, doblemente gracias, porque a pesar de esa tristeza, estás aquí con nosotros, lo cual te agradecemos mucho. Y siguiendo hablando un poquito más de paternidad, yo he estado viendo en las redes sociales algunos aspectos que tienen que ver con la paternidad espiritual. Vamos a tocar un poquito ese punto. Y he visto extremos tanto de unos como de otros. Es decir, he visto ministros que salen muy heridos de congregaciones pero también he visto personas que salen en rebeldía, porque no tienen un concepto en su mente claro. Quizás no, como tú, es de felicitarte, porque a pesar de que tuviste una mala imagen de paternal, sin embargo, dejaste que el Señor sanara tu corazón, sanara tu mente y ayudaras a tu papá, porque eso muestra que hubo una sanidad de Dios. Pero hablando un poquito de la paternidad espiritual que se ministra mucho en las iglesias evangélicas, eh, yo te quiero hacer una pregunta en el mismo, tal vez en el mismo ángulo. ¿Hasta dónde se puede considerar que existe un abuso autoritario en los círculos cristianos evangélicos en la paternidad espiritual? Ok, yo creo que la paternidad espiritual, para comenzar, es un diseño divino. La paternidad espiritual es un diseño divino. No es una moda, no es idolatría. La paternidad espiritual es un diseño divino, porque muchas veces se malinterpreta que la paternidad es sinónimo de idolatría. Hace un momento yo comentaba qué es lo que le significa la palabra honrar. Y la palabra honrar es estimar a alguien, amar a alguien, valorar a alguien, apreciar a alguien. La paternidad espiritual se comenzó a enseñar en los años anteriores, porque te estoy hablando que hace 40, 50 años no se hablaba de eso. Entonces, viene una reforma, ¿verdad? Para establecer el reino de Dios y se comienza a hablar de cosas que son bíblicas. La paternidad es bíblica. Muchas veces muchos están en contra porque piensan que por lo que tú comentas, por la pregunta que tú haces, porque ha habido abusos en la paternidad. Para comenzar, la paternidad es direccionar a una generación. Malaquías dice, Dios iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Está hablando de restauración. Entonces, cuando hablamos de paternidad, estamos hablando que un padre espiritual es aquel que toma sus dones, sus talentos, sus recursos, su dinero y los invierte en hijos espirituales, para que esos hijos espirituales puedan dar a luz. ¿Qué es lo que necesitamos? Hijos espirituales maduros. Ok, pero en este ángulo hemos visto los abusos, que muchas veces los padres espirituales piensan que son dioses, piensan que son los únicos que tienen la verdad. No, la fuente inagotable es Dios, la fuente inagotable es Él.
Apocalipsis dice que de sus tronos sale aguas limpias, cristalinas. Entonces, de ahí yo me tomo para pensar, todo lo que sale del trono de Dios es limpio. La paternidad en este tiempo está trayendo restauración a los hijos, está trayendo restauración a la iglesia en este siglo XXI, pero un padre se convierte en en un medio. Me llama la atención lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12, en la nueva versión internacional, cuando se refiere a Elías, dice fuerza conductora de Israel. Entonces, un padre espiritual se convierte en una fuerza que conduce a una generación hacia una victoria, hacia un punto, hacia un destino profético. Entonces, me llama la atención porque en segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, encontramos a Eliseo enfermo, dice que ya estaba a punto de morir, pero el rey le dice, Padre mío, fuerza y conductora de Israel, la nueva versión internacional, refiriéndose ahora a Eliseo. Entonces, Eliseo ahora el rey es un hijo espiritual de Eliseo, convirtiéndose Eliseo en la fuerza conductora para este hombre, porque dice que mandó al rey a que tomara un arco, si te acuerdas que dice que tomó un arco y una flecha. Pero me llama la atención donde Eliseo pone las manos sobre el rey para dirigirlo. Entonces, un padre espiritual es la fuerza conductora, el que te conduce, te dirige, te guía, te da identidad. Más no puede ocupar el lugar de Dios. Más no puede, número dos, manipular a nadie. O sea, un padre espiritual no puede manipular a nadie. Un padre espiritual no puede tener esclavos, en pocas palabras, porque el Señor nos hizo libres. Amén. Entonces, lo Amén. que estamos Amén. viendo hoy en día es la manipulación en mucha gente que son padres espirituales que quieren tener adeptos, que quieren tener gente. Pero un padre espiritual es aquel que te va a dirigir, te va a conducir, te va a llevar a un punto donde tú vas a tomar tu destino profético y serás bendecido. Y yo Correcto. tengo muy en claro que un padre espiritual es el que aprende de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ajá, qué extraordinario. Fíjate que lo que acabas de decir es muy interesante porque quiere decir que tanto el padre, vamos a decir, el padre natural, el padre a nivel secular, digámoslo así, y el Ujú, padre espiritual pareciera que tienen los mismos roles, ¿no es cierto? Porque también ujú. guían, encausan, llevan a un destino, eh, eh, impulsan a los hijos hacia que logren nuevas metas, propósitos, pero también un padre, tanto a nivel natural o padre espiritual, es un guía. Y esa es la palabra que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Que es un guía solamente, ¿ok? Porque los hijos son los que tenemos que elegir. Y ojalá que los hijos elijamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola famosa del hijo pródigo, que los dos pidieron la Ujú. herencia y uno la fue a desperdiciar y el otro se quedó en casa. Y digo esto por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Eh, va a ser un poquito, es un poquito, te voy a comprometer un poco, pero tengo que hacerla porque es parte de de la secuencia que traemos. Y dice la pregunta, esa sí la voy a leer literal. Dice, la paternidad familiar como espiritual es un requisito definitivo para ser bendecido por Dios. Es un, es un Se punto puso cardíaca la cosa. muy delicado en el aspecto biológico de los padres biológicos, o el padre biológico. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus años se alarguen sobre la tierra. Pero dice, y te vaya bien, porque la última parte dice, y te vaya bien.
Entonces, ahí podemos arrancar. Si yo honro a mis padres, me va a ir bien. Es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Entonces, por el otro lado, ¿hasta dónde yo podría abrir una pregunta? ¿Hasta dónde yo puedo honrar a mis padres espirituales? ¿Hasta dónde yo puedo hacerlo? Ajá. Y si yo lo hago, ¿qué beneficios obtengo? Es que eso es muy extenso, mi querido, Yo mi sé, yo querido sé. doctor Oscar. Por eso te dije Y, y- que esa pregunta era tremenda. sí, yo creo que cuando honramos a Dios nuestro Padre, dice que al justo le va a ir bien. Y Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces, si yo honro a mis padres biológicos, me va a ir bien. Si yo honro a mis padres espirituales, me va a ir bien. Ahora, para yo entender ese punto, Dios se me tiene que revelar. Se me tiene que revelar paternidad. Yo creo que la paternidad se te revela, no se te impone. Esa es la ¿Cómo gran ves, doctor? diferencia, ¿no es cierto? Sí, Yo creo que, sí, que la paternidad tiene que ser revelada, no impuesta. Y lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, en algunos casos, es que se impone la paternidad. Es como el evangelista que anda anunciando, soy evangelista, o el pastor que anda diciéndole a la congregación, respéteme porque yo soy el pastor de la iglesia, ¿va? O respéteme porque yo soy su papá, etcétera, etcétera. Creo que no podemos caer ahí, pero perdón si te interrumpí, Carlitos, pero no, no, querías no. decir algo más. Yo creo que estamos en esta plática y Dios nos está llevando a un punto donde debemos de entender que primero, la paternidad es un diseño divino, te decía. Segundo, eso viene por revelación. No, nadie te debe de imponer, nadie debe de manipularte. Yo creo que esto se revela y cuando se te revela, las cosas funcionan. Las cosas, porque hay algo que Dios nos hablaba la vez pasada y es muy bueno comentarlo, que este año era un año de restitución. Oh, Dios tiene que restituir todo. Dios tiene que restaurar los 5 ministerios. Dios tiene que restaurar la paternidad. La paternidad se tiene que enseñar a cómo es, o sea, no por imposición, sino por revelación. Y Dios está restaurando los 5 ministerios, que al final del día, el gobierno de Dios no es un gobierno, eh, ¿cómo se llama? Que a fuerza tú tienes, no, impuesto. impuesto autoritario, no. El gobierno de Dios establecido en la tierra es muy diferente al gobierno humano. Y entendamos perfectamente bien que en este tiempo necesitamos que esta generación cambie su forma de pensar y que en este tiempo lo que ha estado mal en la iglesia se enderece, porque mucha gente está saliendo herida, aún muchos ministros están saliendo heridos, que al punto de ya no creer en nada. Entonces yo creo que lo de Dios, Dios es orden, y de eso enseñaba ayer en esta convención a los ministros. Dios es un Dios de orden. Y yo creo que necesitamos nosotros ordenarnos desde arriba. Yo no sé quién me está escuchando, ¿verdad? Sea apóstol, sea profeta. Yo creo que tenemos que ordenarnos y entender que el lugar de Dios nadie lo puede tomar. No somos dioses, somos personas. Me llama mucho la atención que somos vasos de barro. Y el otro día, investigando, estudiando las características del vaso, del barro, dice que es sucio, es barato, me sorprendió, es sucio, barato y frágil. Entonces, dijo el apóstol, para que el poder de Dios sea solamente de él, ¿no? Entonces, la paternidad proviene de Dios, pero hay que establecerla bien, mi querido, mi Ok, querido pues Oscarito.
con estos conceptos, estas ideas, mis queridos amigos, esta su plática entre amigos ha querido contribuir con este programa de alguna manera para que usted analice, piense, para que usted pueda reflexionar acerca de la paternidad, tanto natural o secular, como también la paternidad espiritual. Pero creo que un punto, mi querido, amado apóstol Carlos, que tenemos que quedar claros aquí, que me gusta mucho, es que la paternidad tiene que ser revelada. Si Amén. la paternidad no le es revelada a un grupo, a un conglomerado, es porque nada se podrá hacer ahí. Hasta que Dios no revele esa paternidad, yo creo que los Sí, pastores no tienen que estar insistiendo en las congregaciones, yo soy su padre, yo soy su esto, sin mí usted no va a ser bendecido. No, sino que eso tiene que ser revelado. Cada hijo lo tiene así que es. definir, cada creyente lo tiene que determinar. Así que también nos quedamos con algo muy, muy precioso que es que hay que honrar a los padres a pesar de, porque tú honraste a tu papá a pesar de, y lo Así es. enterraste a pesar de, lo perdonaste, Así y es. eso yo he sido testigo de cómo el Señor te ha bendecido tanto y te llevará por muchos más caminos de bendición Amén. abundantes. Así que te agradecemos mucho, mi estimado apóstol Carlos, el que hayas estado con nosotros. Eh, Realmente nos sentimos muy bendecidos con tus conceptos, con tu presencia. Y solamente para terminar, ¿podrías decirnos en tus redes sociales dónde te pueden seguir o dónde alguien del que nos esté escuchando que quiera un consejo o una asesoría te puede buscar? Claro que sí. Estamos en Apóstol Carlos Méndez en Facebook, en Instagram también. Todos aquellos que quieran seguirnos, con mucho gusto, y estamos a la orden. Y te agradezco por la invitación. Yo creo que este programa va a seguir siendo de mucha bendición. Te bendigo y declaramos Muchas que las gracias. puertas seguirán abiertas a tu favor. Muchísimas gracias, Carlitos. Y amigos, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, esta es plática entre amigos. Por favor, compartan este programa, denle en me gusta, ayúdennos, por favor. Y gracias una vez más. Los bendecimos y por favor no se olviden de enviarme sus comentarios de lo que ustedes están opinando, pensando de este programa. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a todos.